En ayuda humanitaria no se puede ser neutral. Y no se puede ser neutral porque estás jugando con la vida de las personas. Y no se puede ser neutral porque tienes por detrás una responsabilidad que tienes que, sobre todo, sacar de las crisis en emergencia a toda una sociedad como la venezolana. Y una sociedad que en este momento estamos transitando desde todos los puntos de vista. Porque podemos hablar de lo que es ayuda humanitaria, pero también podemos hablar de asistencia humanitaria, podemos también hablar de acción humanitaria. Allí es por eso es que nuestra ayuda, nosotros vemos aquí en Venezuela la ayuda humanitaria como compleja, porque de todo ese reglone algo tenemos de cada una de ellas. Compañeros, quien no vive para servir, no sirve para vivir. Buenas tardes. Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada María Teresa Pérez. Buenas tardes, presidente, junta directiva, colegas diputados, invitados y por supuesto a los medios de comunicación. Hablar de ayuda humanitaria, yo voy a referirme al año 2016, cuando desde esta asamblea le pedíamos al gobierno una ley especial para el manejo de la crisis humanitaria en el sector salud. Y me voy a referir a los medios porque quiero hablarle al pueblo de Venezuela y al pueblo del mundo. Decirles antes que nada que en el 2016 nadie nos creía de esta crisis que venía viviendo Venezuela y que la vemos reflejada en los últimos años y que no estamos en guerra, que no nos ha pasado ninguna tormenta tropical y nos arruinó, tampoco hubo un terremoto. Tuvimos un gobierno que se hizo ciego, sordo y mudo, un gobierno que negó lo que Venezuela estaba viviendo, que negó que esas enfermedades que eran controladas por vacunas reaparecieron en Venezuela, que se nos hayan muerto niños por desnutrición, pero también por difteria y sarampión. Por eso, sentir hoy que gracias a un presidente interino, gracias al mundo que lo está reconociendo y al pueblo de Venezuela, podemos abrir esos canales para que la ayuda humanitaria ingrese a este país donde la gente se está muriendo. Y definitivamente, a mí todo el que me conoce sabe que lo que hablo es preciso y conciso. Y yo lo que quiero decir es que la ayuda humanitaria no va a ser ayuda humanitaria para un grupo que la suma. Cuando Maribel hablaba de que si se puede hacer política sin colores, sí, porque este Parlamento en su mayoría es formado por profesionales que no tenían deseos de ser políticos, sino que el voto del pueblo en el 2015 les dijo, vayan a la Asamblea Nacional. Y por eso hoy estamos aquí. Y estamos aquí para decirle a esos ciudadanos que la ayuda va a llegar y que tiene que llegar a quien la necesita. Repetimos a los organismos internacionales que nos han reconocido, que nos han ofrecido ayuda, que la ayuda sea ayuda dirigida. No queremos que nos manden lo que no necesitamos. Queremos que nos manden lo que este pueblo necesita porque no tiene medicinas, porque dejaron de producirse, porque el gobierno no le interesa al pueblo de Venezuela. A ese desgobierno que hoy nadie o muy pocos países reconocen, lo único que le interesa es mantenerse en el poder y continuar robando. Quiero hacerle un llamado a las Fuerzas Armadas, a esos hombres y mujeres que tienen madre, que tienen hijos, que tienen abuelas, que tienen familia, que saben que no hay medicina, que saben que cuando alguien se les enferma, pasan las de Caín y piden en todas partes un medicamento que nunca llega. Les pido a esos familiares militares que seguro tienen algún amigo que falleció porque no llegó el medicamento, que alguna mamá se murió porque no había tratamiento para el cáncer. A ustedes les digo, ustedes son los que mantienen un gobierno de corruptos y malandros. Ustedes son los que están manteniendo al que no los defiende a ustedes, al que no defiende al pueblo.
cesen ya de apoyar a quien no se merece ser gobierno en este país. No obstaculicen la entrada de esos medicamentos que el pueblo necesita. No son para nadie en especial, sino para los miles y miles de enfermos que cada día viven en las calles de Venezuela y que los vemos protestando porque no tienen medicamentos. Por eso, señores militares que están en la frontera, ese día el pueblo les va a decir: pónganse de nuestro lado, de los que sufren porque no tienen medicina, de los que sufren porque no tienen comida, y en recuerdo de aquellos que se fueron porque el gobierno no cumplió con lo que tenía que hacer, que era defender el derecho a la vida de todos los ciudadanos de Venezuela. Es todo, señor presidente. Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado José Trujillo y puede hacer uso de la tribuna de oradores. Buenas tardes, ciudadana Junta Directiva, presidente y demás colegas diputados. Realmente, ante esta diatriba de la ayuda humanitaria, es importante hacer algunas pequeñas informaciones que son muy importantes que todos los diputados las conozcamos. Es importante que ustedes sepan, colegas diputados, que las ayudas humanitarias durante todo el mundo aparecen después de la Segunda Guerra Mundial. Por eso Segunda Guerra Mundial, que trajo una diáspora que hizo que muchos europeos se movieran de su sitio. Y de ahí aparece un organismo que se llama Naciones Unidas, que es el encargado, óigase bien, de manejar esta ayuda humanitaria. Para nadie es un secreto que Naciones Unidas tiene varios organismos importantes que se ocupan de esto. Por ejemplo, tienen el caso de la FAO, que se ocupa específicamente de la alimentación. Está el caso de UNICEF, que se ocupa de niños, niñas y adolescentes. Tienen también el Banco Mundial y tienen en sí una cantidad de organismos que le han servido a los países para arrancar de procesos, y como bien lo dijo la amiga María Teresa, son procesos que bien pueden venir por procesos de desastres naturales o por procesos específicamente de desastres de tipo sociopolítico, que es el caso que a nosotros nos compete. Es importante que tengamos esto claro, porque las ayudas humanitarias por lo general vienen de Naciones Unidas a través de sus diferentes organismos. No podemos olvidar que ya en Venezuela está entrando una ayuda humanitaria. ¿Y por qué está entrando? Porque los organismos internacionales así lo reconocieron. Ya OPS ha venido trabajando el año pasado. Pero ¿qué es lo importante de esto? Que a nosotros no podemos olvidarnos del 800 Salud, donde el vicepresidente de la República, Tarek El Examen, dijo que las vacunas que había mandado UNICEF serían para los papás que tuvieran el carnet de la patria. Y lo que ocurrió en el estado Bolívar, que le dieron los tratamientos de malaria a los planes para que lo dirigieran. Es por eso que nosotros en esta oportunidad, y el informe que le presentamos, presidente, ahí tenemos algunas organizaciones que nos pueden ayudar. Lo ideal sería que cese la usurpación, que se nombre un gobierno de transición para que sea el presidente Guaidó quien dirija esta ayuda humanitaria que tiene que ver efectivamente con todos los venezolanos. Pero esta ayuda humanitaria hay que reconocerle algunas cosas, que en este plan que se le presentó, ciudadano presidente, también tenemos que recordar, y muy particularmente a un equipo como es el señor Omar Zambrano y Julio Castro, que estuvieron trabajando en lo referente a los hospitales. Porque fíjense bien, nosotros, por ejemplo, sabemos que la ayuda va a llegar a los hospitales, pero que va a llegar a los hospitales, así como va a llegar, como lo explicó muy bien Miguel, a las edades extremas de la vida, las mujeres en estado, las enfermedades crónicas,
también vamos a llevar ayuda a los hospitales. Y algunos hospitales muy característicos, que sacamos eso, ¿dónde sacamos eso? De una encuesta que han hecho este grupo de colaboradores y que tenemos la certeza de qué es lo que falta en cada uno de los hospitales. En ese informe usted verá, por ejemplo, que sabemos cuántos macrogoteros vamos a necesitar, cuánta insulina, cuánto por cada hospital, porque así tenemos, y cuáles equipos son los que están dañados. Eso es importante, porque parte de esta ayuda humanitaria, que son para 300.000 personas, son ciertamente las personas que están en riesgo de morir. Esta primera fase, y es importante que lo tengan claro, es para las personas que están única y exclusivamente en fase que pueden fallecer, como es el caso de los niños por falta de antibióticos y los adultos por problemas que son los más frecuentes cardiovasculares, medicamentos en esta área. Nosotros estamos muy claros, pero extremadamente claros, que esto no va a ser fácil. Y no va a ser fácil porque va a depender el ingreso en la próxima etapa, va a depender de nuestras Fuerzas Armadas. Y de ahí que le hacemos un llamado a las Fuerzas Armadas para que no detengan esta ayuda que es importante que sepa que no tiene color político. Es una ayuda que la va a manejar específicamente la Iglesia y algunos organismos de ONG internacionales. Pero sería interesante que fuera el propio Estado el que lo hiciera. Pero el Estado fue el que creó esta crisis y el Estado es el que no la reconoce. De ahí que nosotros le decimos, por ejemplo, a Naciones Unidas, que a veces se hace el loco. Ya Naciones Unidas reconoce que hay un problema de HIV y que mandó medicina, reconoce que hay malaria, reconoce que la mortalidad general está en el 67%. ¿Qué significa esto? Que de cada 100 pacientes, 67 fallecen de manera en las emergencias. Naciones Unidas reconoce la mortalidad infantil, Naciones Unidas reconoce la mortalidad perinatal y ha hecho programas para eso. Sin embargo, Naciones Unidas quiere decir en este momento que como hay problemas políticos no los quiere reconocer. Yo acepto que Naciones Unidas no reconozca el problema político, pero no puede invisibilizar lo que está ocurriendo con la crisis económica y con la crisis humanitaria que está viviendo el país, que no es solo medicamentos. Además de eso, hay problemas de nutrición, porque ya podemos decir a ciencia cierta, según los indicadores de Naciones Unidas, que estamos en una hambruna. Y es por eso que el Estado venezolano debería reconocer, como otros organismos deberían reconocer, esta crisis, que debe dejar de decir que esto no es mendigar. Lo que estamos haciendo es organizarnos de manera más pragmática para ayudar a estos 260.000 a 300.000 venezolanos que pueden fallecer en hora. Yo quisiera concluir diciéndoles, colegas diputados, la importancia de aprobar este informe y que lo más pronto posible llegue la ayuda a las personas que necesitan. De ahí la importancia que cada día que pasa el usurpador en el poder, corre peligro de morirse muchos venezolanos, y eso es lo que tenemos que evitar. Yo, para concluir, les digo, de verdad, apoyemos a esta iniciativa que tuvo el presidente Guaidó, de esta ayuda humanitaria para resolver una parte de esta crisis, porque es el momento que decirle que esto es solamente una parte de la parte más de emergencia, porque posteriormente tendrán que llegar programas sociales para mitigar todo el resto de la tragedia que está ocurriendo en Venezuela. Buenas tardes y muchas gracias, ciudadanos, presidentes, colegas diputados. Muchas gracias, colega diputado. Tiene la palabra la diputada Karin Salanova y puede hacer uso de la tribuna de oradores para cerrar este punto. Buenas tardes, colegas, buenas tardes, Junta Directiva, buenas tardes, presidente Guaidó. Miren, para concluir este punto, que mis hermanos colegas, mis hermanos diputados, creo que lo han explicado, y durante los 3 años que nosotros hemos estado aquí, hemos hablado de la crisis humanitaria, que la fuimos enfocando en 3 partes. La primera fue la de salud, después la parte de la hambruna, después la educación, la migración.
Algunos indicadores que están en ese informe son que el 94% de la población venezolana no cuenta con ingresos suficientes para comprar la canasta diaria. La caída de la producción nacional, que es el 60%. El 80% de los hogares venezolanos viven en... comprendidos de la edad de 0 a 5 años, se encuentran en desnutrición. Y eso es un daño al cual, si nosotros no atajamos a tiempo, ese daño es de por vida. Esas son cosas que aquí se han dicho. Esos son acuerdos que aquí se han firmado. Por tal motivo, quiero aclarar ante estos micrófonos, que quede claro que esta no es una situación generada por las personas que hoy queremos buscar que se resuelva esta situación. Nosotros vimos las declaraciones irresponsables de un funcionario de las Naciones Unidas, el señor Idris Hazari, el cual dijo que las medidas que se estaban aplicando iba a causar la hambruna. Señor, yo le invito a que salga de Estados Unidos y venga a Venezuela para que vea lo que es la hambruna. Ya yo entiendo por qué países se desesperan pidiendo ayuda y todavía existe la simulación como las agencias que hoy tenemos aquí o como las declaraciones las cuales hizo el señor de la Cruz Roja o el silencio al cual nos ha sumergido las agencias de las Naciones Unidas. Yo quiero decirles algo a Venezuela. Aquí sí ha entrado ayuda humanitaria, solo que ha entrado simulada, solo que ha entrado escondida. ¿Y cuál es la preocupación del presidente Guaidó? Que, por ejemplo, las barras de nutrición que están en el JM de Los Ríos están con un candado y los niños se están muriendo de hambre. Por eso es que se le está pidiendo ayuda, como dijo el presidente de esta comisión, Miguel Pizarro, a los que saben, a las ONG, a la iglesia, que vienen haciendo trabajos de Estado. Porque este régimen, según los estatutos de Roma, en artículo 7, nos ha sumergido en un genocidio. Porque por esta política, por esta crisis simple, sistemática, hoy se nos mueren los venezolanos. ¿Cómo es posible que sale una declaración como el del señor de la ONU y nosotros vimos en una marcha un enfermo de cáncer que casi se le desmaya a un periodista? ¿O es que acaso donde se encuentran ubicadas esas agencias como UNICEF no ven niños sacando basura para comer? Por eso nosotros hoy dijimos aquí que no queremos show. Por eso hoy nosotros dijimos aquí que tenemos el compromiso con Venezuela, que tenemos el compromiso de decirle a los venezolanos que nos acompañen con voluntarios en cada estado. Ustedes mejor que nosotros saben la realidad de sus estados. Ustedes mejor que nosotros saben quién le está tendiendo la mano, qué iglesia los ayuda, qué ONG. Con ese mapa nosotros vamos a poder hacer más efectiva para que lleguen las ayudas. Solo no podemos. Apenas somos 112 diputados y con nuestros suplentes somos 224 diputados. Imposible que lleguemos a todo el país. Pero si nosotros nos coordinamos, nos unimos, nosotros podemos hacer que esa ayuda humanitaria llegue a quien llegue. Y tenemos que hacerlo. Es un compromiso de nosotros los venezolanos. Porque como dijo mis compañeros, la ayuda humanitaria, que es para esta primera etapa, que es atención temprana, como dice el informe que hoy estamos presentando, es para ayudar a las personas que están en peligro de muerte, es para ayudar a aquellas personas que si no se atienden de inmediato, fallecen. Por eso, decir o hablar de las declaraciones del señor Nicolás Maduro es realmente un teatro más. Y como dijo nuestro señor Henry, nuestro diputado amigo el señor Henry, que hoy supuestamente van a llamar a elecciones. Bueno, aquí nuevamente le voy a leer a las Naciones Unidas
una de las características de que un país está en emergencia humanitaria es cuando uno va desmantelando las instituciones que están pegadas al Estado de Derecho. Eso es una de las primeras características que uno ve cuando hay un país está en emergencia humanitaria. El otro es la destructuración social y hundimiento económico. Y por otra parte, es un derecho de todas las personas que se encuentren en un medio de emergencia. Y como lo dice la ley a la cual ellos representan, las Naciones Unidas, no, el socorro, el recibir socorro, no lo tiene que autorizar ningún Estado. El recibir socorro es un derecho que tienen las personas que viven en ese país. Entonces yo hoy le pido a las Naciones Unidas que por favor se pongan del lado correcto de la historia. Y le pido en este mismo acto a los militares, que ya se ha hablado bastante de amnistía y se ha hablado bastante de tender puentes, que si ustedes se equivocan en robar eso que necesitan los venezolanos para vivir, entonces ustedes serán denunciados en la Corte Penal. Y no van a tener la excusa de que estaban cumpliendo órdenes de nadie. Si ustedes de verdad van a hacer ese acto de cobardía, entonces ustedes serán responsables y tendrán las consecuencias de todos los niños y de todas las personas hoy vulnerables en este país que van a fallecer si no llegue esa ayuda. Y por eso, para concluir, nosotros le hacemos un llamado a esta plenaria para que voten. Y yo sé que desde el corazón de cada venezolano que está en su estado trabajando con las uñas porque le afecta, porque le duele un niño desnutrido, porque le duele a alguien que tenga cáncer y no tiene los medicamentos, porque duele no ir a un hospital y como dijo Pizarro en su entrevista, que lo único gratis es la entrada del hospital porque de resto te cobran todo, hasta el cartoncito para tú acostarte a acompañar a tus familiares. Nosotros hoy le decimos que nos organicemos en voluntariados, que nos organicemos de mano de lo que es esta comisión para tener un mapa efectivo, eficaz y que nosotros sepamos hacia dónde van esas ayudas. Que Dios los bendiga, muchas gracias y hasta luego. Muchas gracias a la comisión que ha presentado el informe preliminar de esta primera etapa de la ayuda humanitaria. Hoy tenemos 30 días de la instalación de este periodo legislativo, donde se ha desarrollado todas las competencias y capacidades para poder procurar el ingreso para salvar vidas en Venezuela, como muy bien lo ha determinado la comisión. Es un llamado importante al pueblo de Venezuela en este momento, a que escuchen el llamado del Parlamento y de esta comisión, para que también esas Fuerzas Armadas se pongan del lado en este momento de salvar vidas. Ya el diputado del Táchira hacía una referencia a lo que está sucediendo ahí. Llega el momento entonces de ponerse, y en el momento adecuado, de salvar vidas venezolanas en riesgo en este momento. Así que agradezco profundamente en nombre de todo el pueblo, de nuestro Parlamento, la gestión de la comisión para procurar en este momento salvar vidas venezolanas que están hoy en riesgo. Así que muchas gracias. Concluye este debate. Recibido el informe. Siguiente punto del orden del día, ciudadano secretario. Punto número 3. Proyecto de acuerdo sobre el apoyo a la democracia por parte del Grupo de Lima y países de la Unión Europea. Es todo, ciudadano presidente. Para iniciar el debate tiene el diputado Ángel Medina el derecho de palabra y puede hacer uso de la tribuna de oradores. Muy buenas tardes a todos.